Muchos creen que la disciplina es una carga, una restricción, una cadena que les quita libertad. Piensan que vivir con reglas firmes y hábitos rigurosos es algo para militares, no para personas libres, pero están profundamente equivocados. Y mientras repelen la disciplina, su vida se vuelve caótica. Pierden tiempo, energía, oportunidades y sobre todo pierden respeto por sí mismos. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la disciplina no es una prisión, es el camino hacia la verdadera libertad. No hay éxito sostenido sin ella, no hay transformación sin estructura. Porque cada área de su vida, finanzas, salud, relaciones, propósito, florece cuando la nutre con consistencia, y esa consistencia solo nace de una mente disciplinada. No se trata de rigidez, sino de intención. No se trata de control externo, sino de poder interno. Si quiere cambiar su vida, no necesita motivación eterna ni suerte divina. Necesita construir disciplina diaria. Porque cada acto de autocontrol fortalece su carácter. Cada decisión firme es una declaración silenciosa de quién quiere ser. Y si repite eso el tiempo suficiente, su vida entera se transforma. Así que no huya de la disciplina, abrácela, porque al final es ella la que lo libera. En este video voy a revelarte las 12 leyes de la disciplina que, si las aplicas con constancia, pueden cambiar por completo tu vida. No son teorías vacías. Son principios prácticos, probados, que separan a los hombres que avanzan de los que se quedan esperando. Escucha con atención. Cada ley tiene el poder de romper un patrón y construir un nuevo destino. Primera ley de la disciplina. Comience incluso cuando no tenga ganas. La mayoría de los hombres pasan la vida esperando el momento perfecto, esperando sentirse motivados, con energía, con ánimo para empezar, pero ese momento rara vez llega. Y si llega, no dura, porque la motivación es un visitante caprichoso. Viene y va sin avisar. Por eso, el hombre que quiere resultados verdaderos no puede depender de ella. Tiene que aprender a moverse sin ganas, a actuar sin permiso emocional, a decir, hoy no me siento bien, pero igual lo haré. Porque cuando usted entrena esa respuesta, empieza a volverse invencible. La disciplina real comienza cuando el cuerpo dice no quiero, y la mente responde no te pregunté. No es crueldad, es liderazgo interno, porque si solo se mueve cuando le nace, nunca construirá nada estable. ¿Quiere resultados diferentes? Entonces debe empezar cuando no tenga ganas, seguir cuando se canse, y terminar cuando los demás ya se rindieron. Esa es la diferencia entre el amateur y el profesional. El amateur se mueve con emociones. El profesional se mueve con decisión. Piense en esto. ¿Cuántas veces ha postergado algo importante simplemente porque no era el momento? ¿Y qué ha ganado con eso? Más retraso, más frustración, más dudas. Pero el día que decidió actuar, aunque fuera incómodo, algo cambió. Tal vez no todo, pero algo dentro de usted se fortaleció. Porque la acción temprana, sin ganas, sin excusas, es una declaración poderosa. Mi vida no la decide el clima, ni mi estado de ánimo la decido yo. La excusa más común del hombre promedio es, cuando me sienta mejor, lo haré. Pero los grandes, los que construyen cosas extraordinarias, hacen lo contrario. Se mueven incluso con miedo, incluso con pereza, incluso con incertidumbre, porque saben que la claridad no viene antes del movimiento, viene después. Viene cuando, a pesar de todo, usted da el primer paso. Esta ley no es cómoda, pero es liberadora. Porque cuando deja de esperar inspiración y empieza a crear acción, toma el control. Ya no depende del día perfecto, del humor correcto o del impulso mágico. Depende solo de usted. Y eso, aunque suena más difícil, también es más poderoso. Porque si depende solo de usted, entonces también está en sus manos cambiarlo todo. Segunda ley de la disciplina. Haga lo que dijo que haría, incluso cuando ya no tenga ganas. Empezar es fácil. Todos pueden tomar impulso por un día, una semana o incluso un mes. Pero el verdadero poder está en la continuidad, en ser fiel a la decisión incluso cuando desaparece la emoción, porque lo que cambia su vida no es lo que hace cuando está inspirado, es lo que hace cuando ya no lo está. Y ahí es donde la mayoría cae. Prometen, se comprometen, anuncian, pero cuando la emoción se apaga, también lo hace su acción, y lo justifican. Se dicen, ya no es lo mismo, me falta energía, no estoy seguro, pero en el fondo saben que están traicionando su palabra. Y cada vez que lo hacen, su confianza interna se debilita. Disciplina es hacer lo que dijo que haría, incluso cuando el entusiasmo del principio ya no está. Es respetar su palabra como si fuera un contrato, porque si usted no cumple con lo que promete,
¿Cómo espera construir confianza en sí mismo? ¿Cómo espera que otros lo tomen en serio? La autoestima no se construye con frases bonitas, se construye cumpliendo acuerdos consigo mismo. Piense en sus hábitos. ¿Cuántas veces ha comenzado algo y no lo terminó? ¿Cuántas veces dijo, mañana empiezo, y ese mañana nunca llegó? Cada uno de esos momentos fue una oportunidad para reforzar su carácter o para debilitarlo. Y no se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerse cargo, de sostener, de no abandonar lo que ya decidió. El mundo le va a presentar 1000 excusas para abandonar: cansancio, dudas, problemas, clima, falta de tiempo. Todo eso va a aparecer, pero si usted solo actúa cuando el entorno coopera, jamás será libre. Vivirá reaccionando, no liderando. Porque la libertad real no es hacer lo que quiera cuando quiera, es hacer lo que eligió, aunque ya no sea cómodo, aunque ya no sea emocionante, aunque nadie lo esté viendo. Y cuando usted repite ese patrón día tras día, acción tras acción, empieza a verse distinto. Empieza a confiar en sí mismo, porque sabe que si lo dice, lo hará. Y esa certeza interna vale más que cualquier motivación. Porque con motivación usted avanza, pero con disciplina usted se transforma. Tercera ley de la disciplina: gestione su energía, no solo su tiempo. Muchos hombres organizan su día con listas interminables de tareas, creyendo que ser disciplinado es hacer más. Pero la disciplina no es productividad vacía, no es llenar espacios, es hacer lo que importa de la mejor forma posible. Y para lograrlo no basta con administrar el tiempo, tiene que aprender a administrar su energía, porque usted no es una máquina. No puede exigir el máximo rendimiento si vive agotado, mal alimentado, sin descanso y saturado de estímulos que lo drenan. La disciplina empieza por reconocer qué lo recarga y qué lo desgasta. Un hombre disciplinado no solo trabaja duro, también sabe cuándo parar, cuándo recuperar, cuándo proteger su mente, porque la claridad, el enfoque, la creatividad, no brotan del cansancio extremo, brotan del equilibrio. Y si su rutina está hecha solo de exigencias, sin espacios de recuperación, terminará rindiéndose. No porque sea débil, sino porque está mal gestionado. Piense en su día. ¿Cuántas horas pasa en modo reactivo, respondiendo mensajes, atendiendo urgencias que no lo acercan a nada importante? ¿Cuántas veces empieza su jornada sin intención, sin revisar su estado físico, emocional, mental? La mayoría de los hombres entra al día como si el día fuera el jefe, y ellos solo empleados obedientes. Pero el que domina la disciplina sabe que primero debe controlar su estado, porque si usted no se encuentra en su mejor versión, cualquier tarea, por pequeña que sea, lo abrumará. La energía no es infinita, y lo que usted elige hacer, ver, escuchar y pensar desde que se despierta, determina si esa energía se multiplica o se desperdicia. Por eso, la disciplina también se ve en sus hábitos de sueño, en su nutrición, en el tipo de información que consume. No puede esperar tener claridad si su mente está llena de ruido. No puede esperar tomar buenas decisiones si su cuerpo está inflamado, cansado o tenso. Su rendimiento está directamente vinculado a cómo se trata a sí mismo. Y aquí viene la parte más poderosa. Usted puede rediseñar su rutina para que lo potencie, no para que lo destruya. No tiene que vivir apagando fuegos, corriendo sin dirección, cumpliendo listas ajenas. Puede priorizar lo esencial. Puede calendarizar su descanso como parte de su estrategia. Puede crear rituales que lo preparen mentalmente para rendir mejor. Porque la disciplina no es solo exigirse, es dirigirse con sabiduría. El hombre que entiende esto deja de verse como un esclavo del trabajo. Empieza a verse como un atleta de alto rendimiento. Se prepara, se entrena, se enfoca y luego actúa. No porque quiera parecer perfecto, sino porque sabe que el éxito no es solo cuestión de esfuerzo, es cuestión de energía bien gestionada. Y esa es una ley que transforma no solo su productividad, sino también su salud, su paz mental y su capacidad de sostener resultados a largo plazo. Porque si usted quiere construir una vida extraordinaria, necesita una mente clara y un cuerpo fuerte. No por vanidad, sino por visión. Porque cada meta que quiere alcanzar, necesita de usted presente, enfocado y con energía suficiente para sostenerla. Cuarta ley de la disciplina: elimine lo que lo debilita, aunque al principio duela. Muchos hombres quieren cambiar su vida sumando cosas, nuevos hábitos, nuevos libros, nuevas metas, pero pocas veces entienden que el verdadero cambio empieza restando, sacando lo que lo estanca, eliminando lo que lo drena, cortando lo que, aunque sea parte de su rutina, lo mantiene pequeño. Porque no se trata solo de hacer más, se trata de dejar de hacer lo que lo desvía. Y eso, aunque sea incómodo, es el primer acto real de disciplina. Revise su entorno.
¿Qué conversaciones repite todos los días que lo hacen dudar de usted? ¿Qué hábitos tiene en la noche que le roban energía por la mañana? ¿Qué pensamientos permite que se instalen como verdades sin cuestionarlos? Todo eso construye su realidad. No es un libro más lo que lo va a transformar. Es dejar de alimentar esa voz que lo sabotea en silencio, porque la mente humana se moldea tanto por lo que suma como por lo que tolera. Piense en esta escena. Un hombre se levanta temprano, hace ejercicio, lee, se organiza, pero después de mediodía empieza a entrar en conversaciones tóxicas, se deja atrapar por redes sociales, pospone lo importante y termina el día con culpa. ¿Qué ocurrió? No falló su motivación, falló su filtro. Porque no puso límites, porque no dijo no a tiempo. Y cuando no pone límites, su energía se dispersa, su enfoque se rompe, su progreso retrocede. La disciplina también es renuncia. Y la renuncia más dura es la de las pequeñas indulgencias que parecen inofensivas, pero que sumadas lo hunden. Esas series que ves sin conciencia, ese ratito más en la cama, esa comida que sabe que lo ralentiza, ese grupo con el que se ríe pero que lo entierra. Nadie cambia si no renuncia, nadie crece si no corta, porque lo que usted tolera se multiplica. Y si tolera hábitos que lo empobrecen, su mente no sabrá diferenciar que ya decidió algo nuevo. Lo saboteará, lo confundirá, lo hará retroceder. Por eso, si realmente quiere avanzar, hoy tiene que hacer una lista de eliminación. Personas, rutinas, pensamientos, lugares, objetos incluso. Todo lo que le recuerde la versión de usted que está intentando superar. No por odio, no por juicio, por claridad. Porque usted no puede construir una vida de alto estándar si sigue rodeado de estímulos que le hablan de mediocridad. Si sigue escuchando a quienes no creen en lo que usted ya decidió lograr. Si sigue validando las mismas excusas, solo que con palabras más sofisticadas, y no será cómodo. Cortar nunca lo es. Pero lo que incomoda al principio, lo libera después. Porque en cuanto usted limpia su entorno interno y externo, su mente respira diferente. Empieza a enfocarse. Empieza a resistir la tentación. Empieza a elevarse, no porque tenga más voluntad, sino porque tiene menos obstáculos. Y esa es una de las verdades más olvidadas de la disciplina. No siempre necesita más fuerza, a veces solo necesita menos distracción. Así que hágalo hoy. Escriba eso que ha postergado eliminar. Ese vicio, ese contacto, esa app, ese hábito nocturno. Sáquelo, apáguelo, bórrelo. No espere estar listo. Nadie está listo para soltar lo que le daba placer inmediato, pero si quiere disciplina real, tiene que demostrar que su compromiso con el futuro es más fuerte que su comodidad del presente. Y si llegó hasta aquí, es porque ya está listo para eso. Porque el que quiere transformarse de verdad, no espera permiso. Decide. Y lo hace, y si este mensaje lo está sacudiendo, lo invito a que se suscriba. No solo para seguir viendo este contenido, sino como un compromiso silencioso con su nueva versión. Porque cada decisión intencional que toma, incluso tan simple como esta, refuerza que está listo para sostener la vida que merece. Y quiero que me deje en los comentarios una sola cosa que está dispuesto a eliminar esta semana. Escríbala con fuerza. Escríbala como quien está cerrando una puerta para abrir una vida nueva. Quinta ley de la disciplina. Hágalo difícil cuando menos ganas tenga. La verdadera disciplina no se mide cuando todo está alineado, cuando durmió bien, está inspirado, tiene tiempo libre y nadie lo interrumpe. Esa es la parte fácil. La disciplina real, la que construye una vida poderosa, se prueba cuando todo parece estar en contra. Cuando está cansado, cuando tiene 1000 pendientes, cuando el ánimo no acompaña, y aún así elige hacer lo correcto. Ahí es donde la mayoría fracasa. Porque han creído que deben esperar a sentirse motivados para actuar. Y no se dan cuenta de que la motivación viene después de la acción, no es el impulso inicial, es la recompensa de haber avanzado, aunque fuera solo un paso cuando más costaba. Por eso los hombres disciplinados no se guían por emociones, se guían por decisiones, por sistema, por estructura, porque saben que si su vida depende de cómo se sienten, siempre estará a la deriva. Tiene una meta, un objetivo claro. Entonces entienda esto, habrá días en que su mente le va a decir que no, que lo deje para mañana, que hoy no es el momento, que no pasa nada si se salta una vez. Pero cada vez que obedece esa voz, no solo pierde un día, pierde confianza en usted mismo, porque su inconsciente aprende que no puede contar con usted cuando las cosas se ponen difíciles. Y eso, más que el fracaso, es lo que lo condena a estancarse. En cambio, cuando hace lo difícil en el peor momento,
algo se rompe por dentro. Una creencia vieja, un límite mental, una programación heredada. Y algo nuevo empieza a construirse, una identidad sólida. Una mente que sabe que, aunque sienta miedo, flojera, incomodidad, puede avanzar igual. Y esa identidad lo empieza a proteger, lo empieza a guiar, lo empieza a sostener incluso cuando todo parece caerse. Porque ya no depende de factores externos. Depende de usted. Piense en esto. Si solo entrena su cuerpo cuando tiene energía, ¿cuánto va a avanzar? Si solo estudia cuando está inspirado, ¿cuánto va a aprender? Si solo trabaja en su negocio cuando está motivado, ¿cuánto va a construir? Exacto. Nada consistente. Porque la consistencia no nace del entusiasmo. Nace de la capacidad de hacer lo correcto, incluso cuando todo dentro de usted le pide comodidad. Y esto aplica para todo, desde comer bien hasta tener esa conversación incómoda, desde cerrar el celular hasta dormir temprano, desde madrugar hasta enfrentar una verdad dolorosa. Siempre habrá resistencia, siempre habrá una excusa elegante, pero el hombre disciplinado no la negocia, no la argumenta, la ve, la respira y actúa igual, porque aprendió que las excusas solo sirven para una cosa, para destruir futuros prometedores. Por eso, si hoy tiene una meta que ha estado postergando, no espere un mejor momento. El mejor momento es cuando menos lo desea, porque es ahí donde entrena a su mente a no necesitar excusas para avanzar, a moverse sin permiso, a decidir sin negociar. Y esa mente, cuando la entrena todos los días, se convierte en su mejor aliada, porque lo va a empujar hacia adelante incluso cuando usted quiera rendirse, lo va a levantar incluso cuando esté cansado. Lo va a defender incluso cuando el mundo no lo entienda. Esa es la diferencia entre alguien que avanza y alguien que siempre empieza pero nunca termina. El primero se mueve con o sin ganas. El segundo solo se mueve cuando siente que puede. Uno lidera su mente, el otro es liderado por ella. Y si quiere una vida extraordinaria, tiene que decidir quién manda. Si su deseo de resultados o su deseo de comodidad, porque ambos no pueden gobernar al mismo tiempo. Y le voy a decir algo que pocos se atreven a admitir. La vida no espera. El tiempo no se detiene. Cada día que usted aplaza lo que sabe que tiene que hacer, está entrenando su mente para rendirse. Está fortaleciendo una identidad débil, una identidad que luego tendrá que desmantelar si quiere cambiar. ¿Por qué no empezar desde ahora? ¿Por qué no demostrarle a su yo de mañana que hoy fue capaz de sostenerse, incluso sin ganas? Nadie construyó grandeza sintiéndose listo todo el tiempo. Nadie creó una vida fuerte con emociones frágiles. El secreto está en lo que hace cuando no quiere hacerlo, porque ahí se forma el carácter, ahí se gana la verdadera autoridad, no sobre otros, sobre usted mismo. Y ese dominio, una vez que lo tiene, nadie se lo puede quitar. Así que hoy, cuando llegue ese momento en que su mente quiera negociar, respire, mire esa excusa de frente y dígase en voz baja: hoy no mando yo cómodo, hoy manda mi visión, luego actúe, hágalo, termine, porque cada vez que lo hace se vuelve más fuerte, más claro, más disciplinado y más libre. Sexta ley de la disciplina: elimine lo que no lo acerque a su meta. No se trata de hacer más, se trata de hacer lo correcto. Muchos hombres disciplinados en apariencia están, en realidad, perdiendo el tiempo de forma elegante, tienen agendas llenas, pendientes marcados, actividades constantes, pero poca dirección. Se sienten productivos, pero no avanzan, porque confunden estar ocupados con ser efectivos. Y la disciplina, si no está alineada con propósito, se convierte en una cárcel disfrazada de estructura. La verdadera disciplina requiere renuncia, decisión, claridad brutal. No solo añadir hábitos buenos, sino cortar con firmeza lo que lo mantiene estancado. Y eso duele, porque a veces no son cosas malas, son cosas cómodas, personas queridas, rutinas familiares, pero si no lo acercan a la vida que quiere, entonces lo están alejando. No hay puntos neutros. Cada cosa que repite o lo expande o lo limita, pregúntese qué relaciones mantiene solo por costumbre, qué actividades hace cada semana que ya no le aportan nada, cuántas veces dice sí por miedo a incomodar, a decepcionar, a quedarse solo. Todo eso consume su energía, su enfoque, su disciplina, porque la voluntad no es infinita. Si la gasta en lo irrelevante, no tendrá fuerza para lo importante. Y aquí es donde muchos fallan. Quieren ser disciplinados, pero viven rodeados de distracciones. Pretenden construir una vida sólida, con hábitos débiles, con entornos tóxicos, con decisiones diluidas. Y no funciona, porque la mente es un sistema. Lo que ve, lo que oye, lo que tolera,
moldea su comportamiento. No es fuerza de voluntad, es ambiente, es estructura, es intencionalidad diaria. Por eso, los hombres verdaderamente disciplinados no solo tienen listas de lo que van a hacer, tienen también listas de lo que no van a tolerar más. Y eso los libera, porque cada vez que eliminan algo que no suma, su energía sube, su claridad aumenta, su identidad se fortalece. Porque le están diciendo a su mente: yo decido lo que entra, yo defino lo que permanece, yo no me dejo llevar, yo conduzco. Y esto incluye también lo digital, el celular, las redes, los grupos de chat, los videos sin sentido, las notificaciones que lo interrumpen cada 10 minutos. ¿Cuánto de eso tolera cada día? ¿Cuánto de su atención se filtra sin que lo note? Si quiere verdadera disciplina, tiene que cerrar las puertas de su mente a lo que no construye, aunque parezca pequeño, aunque parezca inofensivo. Porque lo que hoy solo le roba 5 minutos, mañana se convierte en una vida sin dirección. Ser disciplinado también es tener el coraje de decepcionar a otros para no decepcionarse a sí mismo. Es saber decir no con firmeza, sin culpa. Es elegir su futuro por encima de la comodidad ajena. Y eso no es egoísmo, eso es liderazgo personal. Porque un hombre que vive complaciendo al mundo termina perdiéndose a sí mismo. En cambio, el que vive en coherencia con su visión puede luego servir con integridad, con energía real, con impacto verdadero. Mire su calendario, mire su entorno, mire su día a día. ¿Cuántas cosas están ahí solo por costumbre? ¿Cuántas personas siguen ahí por inercia? ¿Cuántas distracciones ha normalizado porque no son tan graves? Todo eso es peso innecesario. Y si quiere correr más rápido, tiene que aligerar la carga, no por perfeccionismo, por claridad, porque la vida es corta y su propósito es grande. No puede darse el lujo de vivir rodeado de ruido. Esta ley es incómoda, pero es una de las más transformadoras, porque lo obliga a elegir, a priorizar, a asumir que no puede tenerlo todo, ni hacer todo, ni estar en todos lados. Tiene que decidir con quién quiere ser leal, con su versión cómoda o con su versión poderosa. Y esa lealtad se prueba en lo que elimina, en lo que deja ir, en lo que se atreve a cortar, aunque duela. Recuerde, todo lo que mantiene en su vida sin cuestionar se convierte en su límite silencioso, y ningún límite desaparece por sí solo. Tiene que ser confrontado, con decisión, con coraje, con visión. Porque cuanto más limpio esté su entorno, su agenda y su mente, más espacio tendrá su disciplina para crecer. Y cuando la disciplina crece, su vida se expande automáticamente, poderosamente, irreversiblemente. Séptima ley de la disciplina. Domine sus mañanas o sus días lo dominarán a usted. La manera en que empieza su día es la manera en que empieza su vida. Muchos hombres creen que pueden ser disciplinados sin tener una rutina clara al despertar. Se levantan tarde, revisan el celular antes de abrir bien los ojos, responden mensajes que no merecen su atención, desayunan lo que hay o ni siquiera desayunan y luego se preguntan por qué su vida se siente caótica. Pero la realidad es simple: si no lidera sus mañanas, sus días lo arrastrarán. La disciplina no se entrena a media tarde, ni en la noche cuando ya está agotado. Se entrena al amanecer, cuando aún no hay ruido, cuando nadie lo busca, cuando puede escucharse sin interrupciones. Y ese momento, si lo aprovecha con intención, tiene el poder de reprogramar por completo su mentalidad, su energía, su enfoque. Es ahí donde empieza el liderazgo personal. No con grandes discursos, con lo que hace mientras el resto del mundo aún duerme. No hay una fórmula universal, pero sí hay principios inquebrantables. Uno de ellos: levántese temprano. No porque sea una moda, sino porque es un acto de poder. Significa que usted decide empezar antes, con ventaja, con dirección, que no necesita que el reloj lo corra para moverse, que no vive en modo reacción, vive en diseño. La hora exacta dependerá de su contexto. Pero si cada día se levanta más tarde de lo que su vida necesita, entonces ya empezó perdiendo. Y al despertar, evite lo reactivo, no revise redes, no consuma caos ajeno, no entre en modo automático. Use esos primeros minutos para usted, para entrenar su cuerpo, para leer, para planear, para escribir sus metas, para agradecer, para visualizar, para meditar. No tiene que hacer todo, pero tiene que hacer algo que le recuerde quién quiere ser. Porque la mente cada mañana vuelve a cero. Y si no la programa usted, el mundo lo hará. El hombre disciplinado tiene rituales. No por rigidez, sino por identidad. Cada mañana se conecta con su visión. Se recuerda lo que quiere construir. Se mueve, aunque no tenga ganas. Se organiza, aunque tenga dudas.
porque sabe que la constancia no empieza cuando se siente inspirado, empieza cuando elige actuar aunque no haya motivación. Y esa elección diaria moldea su carácter más que cualquier evento extraordinario. Además, lo que usted hace al despertar no solo afecta su energía, afecta su diálogo interno. Si empieza el día corriendo, tarde, frustrado, ya va cargado de emociones que nublan su mente durante horas. Pero si empieza con dominio, con enfoque, con orden, entonces tiene más fuerza para decidir, para resistir distracciones, para sostener sus hábitos. La mañana es el ancla. Sin ella, todo lo demás tambalea. Y no es necesario tener 3 horas libres. Con 30 minutos bien usados puede cambiar toda su dinámica interna. La clave es la intención. Lo que importa no es cuánto tiempo tiene, es qué decide hacer con ese tiempo, porque si usted empieza el día en modo construcción, la inercia de esa energía lo acompaña. Y eso se nota en su postura, en su tono, en sus decisiones, en su presencia. Muchos hombres dicen: no soy de mañanas, como si fuera una identidad fija. Pero eso no es verdad. Es una programación. Y toda programación puede ser reescrita. Le va a costar. Su cuerpo se va a resistir. Pero cada vez que vence esa pereza inicial, gana respeto propio. Y ese respeto, esa confianza en que usted puede contar consigo mismo, es el combustible más poderoso de la disciplina. También es clave entender que la mañana no empieza al despertar. Empieza la noche anterior. Si se duerme tarde, si se alimenta mal, si consume basura mental antes de acostarse, si no planifica lo importante, entonces ya se está saboteando. Un hombre disciplinado se acuesta como quien se prepara para una batalla, con estructura, con intención, con respeto por el día que viene. Dominar sus mañanas es un acto de soberanía. Es el momento en que usted le dice a la vida: yo marco el ritmo, yo defino la energía, yo decido quién soy hoy. Y si repite eso todos los días, incluso cuando no hay resultados visibles, su mente empieza a cambiar, su enfoque se agudiza, su identidad se fortalece, porque lo que hace cada mañana no es solo un hábito, es una declaración silenciosa de poder. Recuerde esto: no existe disciplina real sin una mañana bien estructurada. Puede tener talento, puede tener metas, puede tener deseos profundos, pero si no lidera su inicio del día, su potencial quedará atrapado en intenciones que nunca se concretan. Y eso sería una tragedia, porque su vida vale demasiado como para vivirla empezando tarde y sin dirección. Levántese antes, empiece fuerte, empiece claro, y verá cómo poco a poco su vida entera empieza a responder a su nuevo estándar. Octava ley de la disciplina: aprenda a decir no, aunque le incomode. Una de las señales más claras de un hombre indisciplinado no es su falta de metas, es su incapacidad de protegerlas. Muchos tienen sueños grandes, ideas claras, incluso estrategias, pero fallan en lo más simple: poner límites, decir no cuando algo o alguien desvía su energía. Y esa sola debilidad les cuesta años de vida. Vivimos en una cultura donde decir sí es visto como virtud. Sí, te ayudo. Sí, me quedo más tarde. Sí, salgo aunque esté cansado. Pero ese sí constante, que parece noble, es muchas veces una traición silenciosa a usted mismo, porque cada vez que acepta algo que no suma, está postergando lo que sí importa. Cada vez que dice sí por quedar bien, está diciendo no a su visión. La disciplina no solo es hacer lo que debe hacer, es también evitar lo que lo aleja de lo que debe hacer. Y eso implica incomodar a otros, poner límites, rechazar invitaciones, cancelar compromisos que ya no le sirven, retirarse de conversaciones que desgastan, ignorar demandas urgentes que no son realmente importantes. En resumen, proteger su enfoque como quien protege su vida, porque eso es, al principio cuesta. Especialmente si es alguien que ha vivido complaciendo a los demás. Si le enseñaron que negarse es egoísta, que debe estar disponible, que no puede decepcionar, pero ser siempre disponible es la receta perfecta para una vida sin dirección, porque si todo lo que le piden le parece urgente, su visión jamás será prioridad. Y si su visión no es prioridad, entonces tampoco lo es usted. El hombre disciplinado selecciona. No vive en piloto automático, no actúa por compromiso, evalúa, filtra, decide. Y si algo no lo acerca a quien quiere ser, lo suelta. No porque sea insensible, porque es estratégico, porque entendió que su energía es limitada, que su atención es oro, y que cualquier cosa que lo saque de su camino es una pérdida demasiado cara como para asumirla en silencio. Piense en esto. ¿Cuántas veces ha dicho sí a cosas que sabía que debía evitar? ¿Cuántas veces ha terminado agotado en lugares que no quería estar, haciendo cosas que no lo representan, solo por no incomodar a otros? Y ahora pregúntese, ¿cuánto de eso se lo está quitando a su verdadera vida?
Porque cada sí que da sin conciencia es un no oculto a su crecimiento, a su descanso, a su enfoque. Decir no no siempre significa cortar relaciones. A veces significa establecer respeto, significa enseñar cómo quiere ser tratado, significa priorizar lo que construye, no lo que complace. Y con el tiempo eso no lo aísla, lo eleva. Porque la gente que realmente lo valora, no se va cuando usted pone límites, lo respeta más. Porque entienden que su tiempo no es gratis, que su atención es selectiva, y que su visión va primero. Además, cada no que da conscientemente es un acto de afirmación interna. Es usted diciéndose a sí mismo, mi vida importa, mi energía importa, mi camino importa. Y esa convicción, repetida con firmeza, lo fortalece, le quita el miedo a decepcionar, le quita la culpa falsa, le da libertad, porque cuando ya no depende de la aprobación ajena, empieza a vivir con poder real. El problema es que muchos no practican este no hasta que es demasiado tarde, hasta que están abrumados, hasta que su salud se resiente, hasta que su tiempo no les alcanza ni para respirar. Pero usted no necesita llegar ahí. Puede empezar hoy, con lo pequeño, con una negativa firme pero amable, con una excusa que no se justifica, con un lo valoro pero no puedo, con una decisión que lo protege. Y cuanto más lo practique, más fácil se vuelve, más claro será para usted lo que sí es parte de su vida y lo que solo está ocupando espacio. Porque decir no no es perder, es limpiar, es soltar para avanzar, es dejar de arrastrar lo que ya no encaja, es cerrar ciclos con respeto, es evolucionar sin pedir permiso, es honrarse. Recuerde esto, cada vez que elige su visión por encima del ruido está creando una vida más alineada. Y esa alineación, ese orden silencioso que nadie ve, es uno de los mayores actos de disciplina que puede hacer por usted mismo. Porque vivir sin dirección es fácil, pero vivir con límites claros, eso es vivir con poder. Novena ley de la disciplina. Convierta el cansancio en ritual, no en excusa. Todo hombre disciplinado ha enfrentado el mismo dilema. Seguir o rendirse cuando el cuerpo y la mente piden descanso. Y no me refiero al descanso necesario, al que regenera, sino al cansancio emocional que surge del hábito de evitar el esfuerzo. Ese cansancio que aparece justo cuando está a punto de avanzar un poco más. Cuando la mayoría dice, ya hice suficiente por hoy, es ahí donde se prueba la diferencia. La disciplina no es solo levantarse temprano o seguir un plan. Es sostenerse cuando no tiene ganas. Es tener un protocolo mental para cuando la energía flaquea. Y eso no se logra con motivación. Se logra con estructura. Porque cuando llega la fatiga, el impulso lo empuja a postergar, pero la disciplina lo obliga a responder, y esa respuesta debe estar entrenada. El hombre que ha cultivado disciplina no se pregunta si está cansado, se pregunta si lo que hace tiene sentido, si la acción que está por evitar, aunque sea pequeña, representa su visión, y si la respuesta es sí, la hace igual, no por castigo, por convicción, porque sabe que el esfuerzo que incomoda por un rato trae claridad y dirección para toda la semana, pero la excusa que lo alivia por unos minutos le cuesta años. No se trata de ignorar el cuerpo, se trata de no permitir que el cuerpo dirija su destino. Hay días en los que no tendrá energía. Esos días son prueba de carácter, prueba de visión. Y si logra moverse, aunque sea lento, aunque sea mínimo, aunque sea sin ganas, está forjando un músculo que la mayoría nunca desarrolla. El músculo de actuar sin depender del estado emocional. Ese músculo con el tiempo es más valioso que cualquier talento. Porque el talento sin constancia se diluye, pero la acción sostenida incluso sin inspiración moldea resultados. Es por eso que algunos avanzan sin ser los más inteligentes, ni los más fuertes, ni los más creativos, pero sí los más constantes. Los que, aún cansados, deciden seguir, porque entienden que el cansancio es parte del camino, y lo respetan, pero no le rinden culto, lo trascienden. Décima ley de la disciplina. Elimine el ruido antes de que el ruido lo elimine a usted. La mente de un hombre indisciplinado no está necesariamente vacía. Está saturada, llena de notificaciones, de pendientes innecesarios, de comparaciones, de contenido que no alimenta, de conversaciones sin propósito. El ruido lo invade, y ese ruido no es inofensivo, es destructivo. Porque mientras más ruido hay afuera, menos claridad hay adentro. La disciplina verdadera no florece en el caos, florece en el orden. No me refiero al orden estético, sino al orden mental, a una estructura interna que decide qué entra y qué no entra en su mundo, porque cada cosa que consume, aunque no lo note, lo está moldeando.
Cada minuto en redes sociales, cada comentario negativo que lee, cada conversación superficial, es una decisión de a qué le está cediendo su atención. El hombre disciplinado no espera a sentirse confundido para ordenar su entorno. Ordena antes, previene, diseña su ambiente, silencia lo innecesario, filtra lo que escucha, organiza lo que ve. Porque entendió una verdad brutal: la claridad no aparece por arte de magia. Se construye a través del silencio, de la selección, de la intención. El que no controla su entorno se convierte en producto de su entorno. Y si el entorno está hecho para distraerlo, para compararlo, para saturarlo, usted empieza a vivir desde ahí, desde el estímulo, desde la reacción, desde el ruido. Pero si protege su foco, si limpia su ambiente, su celular, sus conversaciones, sus espacios, entonces empieza a dirigir su vida. No se trata de aislarse, se trata de elegir, de limitar el acceso que otros tienen a su tiempo y a su mente, de crear bloques de concentración, de tener momentos sin pantalla, de leer en vez de scrollear, de escribir en vez de quejarse, de crear antes de consumir, porque el ruido no lo mata de golpe, lo apaga lentamente, hasta que un día se da cuenta de que no sabe quién es, ni qué quiere, ni por qué empezó. Esa es la trampa moderna: vivir lleno de información, pero vacío de dirección. No permita que eso le pase. Elimine el ruido, proteja su enfoque, defienda su visión como lo más sagrado, porque en un mundo diseñado para distraerlo, conservar la atención es el acto más rebelde y poderoso que puede hacer. Y cuando lo hace con intención, su disciplina deja de ser una obligación y se convierte en su escudo, en su claridad, en su poder. 11ª ley de la disciplina: no negocie con sus estándares. La mayoría de los hombres caen no por falta de metas, sino por exceso de excepciones. Solo hoy no entreno. Esta vez no importa. Ya mañana me pongo serio. Y cada una de esas frases, por más pequeñas que parezcan, erosiona sus estándares. Porque lo que se permite una vez, se repite. Lo que se repite, se normaliza. Y lo que se normaliza, lo define. La disciplina firme nace cuando usted decide que sus valores no son discutibles, que su palabra tiene peso incluso cuando nadie lo ve, que su comportamiento no depende del clima, del estado de ánimo o de cuántas ganas tiene, que usted es quien sostiene el estándar, no quien lo ajusta según la comodidad. Cuando decide no negociar, algo cambia en su identidad. Ya no es alguien que intenta ser disciplinado, es alguien que lo es, que se comporta como el hombre que quiere ser. Incluso cuando la vida se pone incómoda, incluso cuando está cansado, incluso cuando nadie más lo hace. No negocie con su salud, no negocie con su palabra, no negocie con sus rutinas, porque cada vez que dice solo por hoy, está entrenando su mente a traicionarse. Pero cuando dice lo hago igual, aunque cueste, está construyendo una identidad a prueba de excusas. La disciplina verdadera no necesita testigos, no necesita premios, no necesita motivación. Solo necesita convicción. Y esa convicción empieza el día que usted decide que no se va a fallar más. 12ª ley de la disciplina: hágalo igual, aunque nadie crea en usted. Uno de los mayores obstáculos en el camino de la disciplina no es la falta de tiempo, ni la falta de recursos. Es la soledad, el hecho de avanzar sin aplausos, sin validación, sin compañía, de seguir cuando todos lo dudan, de sostenerse cuando nadie lo apoya. Pero ahí es donde se separan los hombres comunes de los imparables. Muchos necesitan aprobación externa para actuar. Requieren que otros los vean, los reconozcan, los animen, pero la disciplina no se forma en el aplauso, se forma en la oscuridad, en esas madrugadas silenciosas donde nadie lo ve, en esas decisiones incómodas que nadie celebra, en esos esfuerzos constantes que solo usted conoce. El hombre verdaderamente disciplinado actúa desde su visión, no desde el reconocimiento, porque entendió algo poderoso: si él no cree en sí mismo, nadie más lo hará. Y si actúa con convicción, aunque el mundo entero lo dude, está enviando un mensaje profundo a su propia mente: mi palabra vale, mi visión importa, mi esfuerzo no es negociable. No espere a que alguien lo empuje, no espere a que el entorno lo entienda, no espere a que su familia lo apoye o que sus amigos lo sigan. Si tiene una meta, una visión, una idea que lo llama, muévase. Solo, firme, convencido, porque al principio nadie lo entenderá, pero con el tiempo todos verán los frutos, y muchos de esos que dudaron lo admirarán en silencio. Hoy termina esta lista, pero puede empezar su nueva vida. Estas 12 leyes no son reglas externas,
Son principios que pueden redefinir quién es usted, cómo actúa y hacia dónde se dirige. Y la belleza está en esto. No necesita cumplirlas todas de golpe. Solo necesita empezar por una, sostenerla, convertirla en parte de su identidad, y luego avanzar a la siguiente. La disciplina no es opresión, es libertad. Libertad de no depender de la motivación, de no dejarse arrastrar por las excusas, de tener el poder de construir su vida paso a paso, con firmeza, con claridad, con dirección. Y esa libertad empieza hoy, no cuando tenga más tiempo, no cuando se sienta listo, no cuando alguien lo apoye. Empieza cuando usted decida que su destino vale más que su comodidad. Y si esa decisión la toma ahora, entonces ya no importa su pasado, ni su entorno, ni sus miedos, porque ahora tiene un sistema, un camino, una estructura. Estas 12 leyes pueden parecer simples, pero si las aplica con compromiso, pueden cambiarlo todo: su cuerpo, su economía, su carácter, su destino. Porque al final, no es el talento lo que transforma la vida de un hombre. Es su disciplina, su constancia, su voluntad de hacer lo que dijo, incluso cuando nadie está mirando. Y usted tiene eso dentro, no porque lo diga yo, porque lo ha sentido, porque hay una parte de usted que sabe que nació para más. Y esa parte ya no puede seguir esperando. Hoy es el momento, hoy es el corte definitivo, hoy es el punto de inflexión. Porque un hombre disciplinado no necesita motivación, necesita una decisión, y esa decisión puede ser esta. La mayoría de las personas piensa que su fracaso se debe a lo de afuera: un jefe injusto, una economía complicada, una oportunidad que nunca llegó. Pero lo cierto es que casi siempre el verdadero enemigo vive en tu propia mente. Está escondido en esos pensamientos que repites en silencio, en esas excusas que parecen razonables, pero que en realidad te frenan. Yo, Brian Tracy, aprendí que lo que de verdad marca la diferencia no son las circunstancias, sino las creencias que decides sostener. Cada idea negativa que permites se convierte en un muro invisible que te mantiene atrapado, incluso cuando te esfuerzas. La buena noticia es que así como aprendiste a pensar de cierta manera, también puedes desaprenderlo. La mente se puede moldear. Y cuando en lugar de dejarte arrastrar por ella empiezas a dirigirla, todo cambia. Porque el éxito no empieza con los resultados, empieza el día en que dejas de sabotearte con lo que piensas. Hoy quiero mostrarte 10 pensamientos que, aunque parecen inofensivos, están saboteando tu camino al éxito. Reconocerlos es el primer paso para liberarte de ellos. El primer pensamiento que destruye el éxito de millones de personas es también el más común y silencioso: no soy suficiente. No siempre se dice en voz alta, ni se confiesa a otros, pero se siente. Aparece cada vez que dudas de ti, cada vez que te comparas, cada vez que piensas que alguien más está mejor preparado o más digno de la oportunidad que tú. Ese murmullo interno es lo que te frena, no porque sea real, sino porque lo has repetido tantas veces que tu mente lo adoptó como verdad, y cuando la mente compra una mentira, todo tu sistema empieza a trabajar para confirmarla, no para desafiarla. Ahí es donde te limitas, empiezas a soñar en pequeño, a conformarte con lo seguro, a aplazar lo importante, a quedarte callado cuando deberías hablar, no porque no seas capaz, sino porque en el fondo crees que no lo mereces. Esa voz se cuela en tu postura, en tu mirada, en tus decisiones. Te hace caminar con inseguridad, hablar con menos firmeza, actuar con menos convicción. Y el problema no es que falles, el problema es que ni siquiera te das permiso de intentar, porque si logras algo grande, temes que otros te vean y descubran que eres un fraude. Ese es el origen del autosabotaje, no el miedo a caer, sino el miedo a ser visto como alguien que no merece estar arriba. Por eso rechazas oportunidades, evitas desafíos, te escondes en lo cómodo, después lo maquillas con excusas: no era el momento, me faltaba energía, no tenía tiempo. Pero la verdad cruda es otra: decidiste no avanzar porque creíste que no valías lo suficiente. Y aquí hay una verdad que debes grabarte: nadie conquista una meta grande cargando con esa creencia rota. Nadie se transforma en su mejor versión mientras se repite que no es digno. Ese pensamiento debe morir hoy, no después de un logro, no cuando alguien más te valide, ahora. Aunque duela, aunque tu pasado te grite lo contrario, aunque aún no tengas pruebas, debes mirarte de frente y decir con convicción: soy suficiente, no por lo que he conseguido, sino porque decido construir lo que quiero. Porque cuando empiezas a verte como suficiente, cambian tus pasos, cambia tu voz, cambia la forma en que tomas decisiones. Dejas de pedir permiso para existir.
Lo curioso es que este pensamiento no aparece con fuerza, no golpea, no grita, solo susurra. Pero lo hace todos los días. Y lo que se susurra todos los días termina convirtiéndose en ley. Tu tarea es simple y urgente: romper esa ley. Desactivar esa voz antes de que siga gobernando tu vida. Porque mientras obedezcas a ese murmullo, vivirás como alguien que pide disculpas por querer crecer. Y ese tipo de hombre nunca llega lejos. Pero el día que te atreves a decir basta y cambias esa raíz, ese mismo día tu historia comienza a escribirse de nuevo. El segundo pensamiento que sabotea tu éxito es uno que parece inofensivo, pero es letal. Ya es demasiado tarde para mí. Tal vez lo hayas sentido cuando ves a otros avanzar más rápido, cuando comparas su camino con el tuyo y tu mente empieza a recordarte tu edad, tus fracasos, las oportunidades que dejaste escapar. Ese pensamiento se disfraza de lógica porque suena convincente. Si hubiera empezado antes, ya estaría allí. Si no me hubiera detenido, hoy tendría más. Si no hubiera fallado, ya habría llegado. Y sin darte cuenta, te quedas atrapado en esa cadena, mirando hacia atrás con culpa y mirando al presente con resignación, como si el tiempo fuera tu enemigo, cuando en realidad tu mayor enemigo es la pasividad. Lo peligroso de este pensamiento es que viene envuelto en una tristeza que se confunde con sabiduría. Parece madurez, parece realismo, pero en verdad es una excusa disfrazada de reflexión, porque no es la edad la que te detiene, no son los errores, no es el calendario, es lo que decides hacer con lo que todavía tienes en las manos. Hay personas que a los 25 ya tiraron la toalla, que viven como si todo hubiera acabado, y hay otras que a los 60 recién empiezan a construir con fuerza. La diferencia no está en los años, está en la mentalidad. Necesitas arrancar esa creencia de raíz. No existe el momento perfecto. Existe el momento que eliges aprovechar, y ese momento siempre es hoy. Cada minuto que pasas lamentándote es un minuto robado a lo que aún puedes crear. La empresa que puedes levantar, la familia que puedes cuidar, el cuerpo que puedes entrenar, los hábitos que todavía puedes forjar. El pasado ya no lo controlas, pero lo que hagas con lo que te queda sí depende de ti. Si cada mañana repites, ya es tarde, en realidad estás firmando tu renuncia de manera silenciosa. Le estás entregando tu futuro a un recuerdo que no puedes cambiar. Pregúntate con honestidad, ¿a quién beneficia esta idea? ¿A tu mejor versión? ¿A tus sueños? ¿A tu propósito? Claro que no. Solo le sirve a esa parte de ti que busca excusas para no intentarlo otra vez, a esa voz cómoda que quiere protegerte del riesgo. Pero esa voz no puede liderar tu vida, y aquí está la clave. Esa voz se apaga cuando actúas. Cuando decides usar tu edad como motor, no como freno. Cuando conviertes tu experiencia en base, no en cárcel. Porque la vida no se mide por los años que pasan, sino por las decisiones que tomas. Una sola decisión valiente puede recuperar tiempo perdido, puede acelerar procesos, puede devolverte el impulso que creías muerto. Nunca es tarde si todavía respiras, nunca es tarde si todavía hay voluntad, pero si permites que ese pensamiento siga guiando tus pasos, terminarás caminando en círculos hasta que un día tu historia se resuma en una frase triste: pudo haber sido más. No lo permitas. No hoy, no mientras tengas la posibilidad de levantarte, porque aunque el reloj siga avanzando, tu fuego puede encenderse ahora mismo. El tercer pensamiento que sabotea tu éxito es uno que se esconde detrás de palabras aparentemente nobles. Prefiero no destacar. Tal vez lo maquillas diciendo que eres humilde, que no te interesa figurar, que prefieres quedarte detrás de escena, y claro, suena prudente, suena maduro, pero muchas veces no es humildad, es miedo. Miedo a exponerte, miedo a ser juzgado, miedo a brillar demasiado y que alguien intente apagarte. Entonces te encoges, bajas el volumen de tus ideas, escondes tu talento, convenciéndote de que así evitas problemas. Pero en realidad lo que haces es borrarte a ti mismo. Te autoexcluyes de oportunidades antes de que aparezcan, porque el mundo no va a rogarte para que muestres lo que tienes. Nadie va a detenerse a descubrirte si tú mismo eliges permanecer invisible. Tienes que decidir aparecer, hablar, levantar la voz, ocupar espacio, no por ego, sino por responsabilidad, porque tu crecimiento no solo es tuyo, también es para los que te rodean, tu familia, tus compañeros, la gente que se cruza contigo. Si callas, no inspiras, si te escondes, no transformas nada, y si estás esperando sentirte totalmente listo antes de dar ese paso, te digo algo, ese día nunca llega. Nadie se siente libre de dudas.
Lo único que sostiene al que avanza no es la certeza, es el compromiso. Ese compromiso que te hace seguir aunque tiemble la voz, aunque las piernas flaqueen, aunque tu mente diga que no. Necesitas grabarte esta verdad. Esconderte no es humildad, es traicionarte. Minimizarte no te hace más accesible, te vuelve inútil, porque nadie puede aportar al mundo desde la sombra. Y detrás de ese pensamiento de no quiero destacar, suele esconderse otro miedo todavía más profundo. El temor a no sostener el nivel, a llegar lejos y luego no poder mantenerse. Pero ese miedo no se vence huyendo, se vence creciendo, tomando riesgos, fallando y levantándote las veces que haga falta. Destacar no es ser el que más grita, es ser el más auténtico, el más firme, el que vive en coherencia con su visión. Y si tu visión incomoda, significa que es real, significa que te exige más de lo que hasta ahora te has permitido. No la escondas, no la pospongas. Habla, comparte, crea, atrévete. Hazlo desde la convicción de que tu presencia vale, de que tu historia puede inspirar y de que tu voz tiene fuerza. Porque el día que dejes de tenerle miedo a la visibilidad, empezarás a ocupar el lugar que siempre estuvo reservado para ti. Y ese lugar no está en la sombra. Está al frente, bajo la luz, con tu voz, con tu acción, con tu verdad, y ahí es donde necesitas estar. El cuarto pensamiento que más sabotea tu éxito es uno que parece lógico, sensato, incluso maduro, pero en realidad es una cárcel mental. Todavía no es el momento adecuado. Una frase elegante que se disfraza de prudencia, pero que en el fondo no es más que miedo con buenas palabras. Si eres sincero contigo mismo, probablemente llevas años diciéndote eso. Ahora no puedo. Cuando tenga más dinero, cuando termine con esto, cuando esté mejor preparado. Y así se van semanas, meses, años, la vida entera esperando el escenario perfecto, un día mágico donde todo esté alineado. Pero déjame decirte algo, ese día no existe. Nunca habrá calma total. Siempre habrá caos, dudas, problemas, carencias, algo que te haga pensar que todavía no. Y si sigues esperando a que todo esté en orden para actuar, nunca vas a moverte. Y si no te mueves, ya estás perdiendo. Este pensamiento ha destruido más sueños que el miedo al fracaso, porque al menos el que fracasa lo intentó, pero el que espera eternamente ni siquiera empieza. Se convierte en un experto en planes impecables que jamás se ejecutan, en proyectos que suenan bien en la cabeza, pero que nunca ven la luz. Lo más peligroso es que esa mentira se repite tanto que terminas creyéndola. Te convences de que estás siendo inteligente al esperar. Pero en realidad lo que estás haciendo es evitar el dolor, evitar el riesgo, evitar la incomodidad que cualquier cambio real exige. Porque empezar ahora, con lo que tienes, con lo que sabes, con lo que puedes, significa chocar con tus límites de verdad. Y sí, eso incomoda, eso duele, eso asusta, pero también te libera. No necesitas que todo se alinee. El que debe alinearse eres tú. Hacer lo que puedes desde donde estás, con las herramientas que tienes hoy. Porque ahí es donde comienza el crecimiento, en medio del caos, en el riesgo elegido, en el salto que te sacude. Si quieres transformar tu vida, tienes que aceptar algo. Nunca será el momento perfecto, pero siempre será tu responsabilidad decidir cuándo empiezas. Y ahí está tu verdadero poder, en elegir, en actuar, en moverte sin garantías, pero con determinación. Y si mientras escuchas esto sientes que no es casualidad, si algo en tu pecho te dice que ya era hora de oírlo, entonces comprométete ahora mismo. Suscríbete, no por este canal, sino como un recordatorio de la promesa que estás a punto de hacerte. No espero más. Me muevo hoy. Deja escrito en los comentarios. No necesito el momento perfecto. Actúo ahora. No lo hagas para otros, hazlo para ti. Para dejar huella del día en que dejaste de esperar permiso, en que te miraste al espejo y dijiste, estoy listo, aunque todavía tenga miedo. Estoy listo, porque el cambio real no empieza en la seguridad, empieza en el compromiso. Y recuerda algo, el compromiso no espera, no pide permiso, no negocia. El compromiso decide, el compromiso actúa. Y el hombre que actúa, aunque tiemble, siempre está más adelante que el que se queda esperando, siempre. El quinto pensamiento que más sabotea tu éxito es uno que parece sensato, incluso lógico, pero en realidad es una de las trampas más crueles. Si no es perfecto, no vale la pena. Esa idea te lleva a revisar una y otra vez, a posponer, a esperar el momento en que todo encaje. Y como nunca se ve tan impecable como lo imaginaste, terminas guardándolo en un cajón, postergándolo, o peor aún,
nunca comenzando. El perfeccionismo parece una virtud, pero muchas veces es solo miedo disfrazado de exigencia. Una estrategia elegante para justificar la inacción. Porque quien exige perfección antes de dar el primer paso, en realidad está eligiendo la parálisis, ha confundido calidad con inmovilidad, y la vida no recompensa al que sueña con la versión perfecta, sino al que se atreve a actuar, corregir y aprender en el proceso. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo real, dar ese primer paso, aunque sea torpe, publicar aunque el video no tenga la mejor edición, hablar aunque tu voz tiemble, intentar aunque no se vea profesional. Porque lo que te impulsa al siguiente nivel no es la impecabilidad, es la constancia, es el ajuste continuo, es la valentía de exponerte y aprender en el camino. El verdadero éxito no llega porque todo salió bien desde el inicio. Llega porque decidiste no detenerte cuando las cosas salieron mal. Porque entendiste que la aprobación no es necesaria para avanzar y que la perfección tampoco lo es. Lo más triste de este pensamiento es que te roba la oportunidad más valiosa: aprender. El que no comienza por miedo a equivocarse jamás conoce el error y por lo tanto jamás mejora. Pero el que se lanza, incluso en su versión más imperfecta, aprende 10 veces más que el que observa desde afuera. Porque el que está en el juego siente en carne propia lo que funciona y lo que no. Y esas cicatrices, esos tropiezos, son los que lo vuelven más fuerte, más hábil y más sabio. Piensa por un momento. ¿Cuántos proyectos has dejado a medias porque no estaban listos? ¿Cuántas ideas brillantes murieron en tu mente porque no se veían como las imaginaste? ¿Cuántas oportunidades pasaron de largo porque te convenciste de que aún no eras suficiente? Eso no fue racionalidad, fue miedo vestido de perfección. Y si no lo reconoces, vas a repetirlo toda la vida. Terminarás admirando a quienes se atrevieron y castigándote en silencio por no haberlo hecho tú. Rompe ese patrón hoy. Atrévete aunque salga mal. Lánzate con lo que tienes. Publica, graba, escribe, emprende, habla. Porque el que actúa en su versión imperfecta avanza 1000 veces más que el que sigue ensayando eternamente en las sombras. Ese movimiento, aunque pequeño, aunque no sea brillante, construye un hombre distinto, un hombre que se respeta porque eligió avanzar en vez de esperar. Un hombre que entendió que la perfección no es el punto de partida, sino el resultado de haber fallado con coraje muchas veces. El sexto pensamiento que sabotea tu éxito suele esconderse en lo cotidiano, en lo cómodo, en frases que suenan inocentes pero que son verdaderas cadenas. Es que yo siempre he sido así. Puede parecer aceptación madura de la propia personalidad, pero en el fondo es una forma elegante de decir, no puedo cambiar. Es declarar que tu pasado dicta tu futuro, que tus hábitos y defectos son tu destino, que ya no hay espacio para transformación. Y eso, déjame decirte, es una mentira peligrosa. No hay identidad más limitante que la que se cree definitiva, porque cuando te repites yo soy así, tu mente deja de buscar alternativas, deja de esforzarse por mejorar y en su lugar se programa para confirmar ese guión. No porque no tengas capacidad de cambio, sino porque tu cerebro prefiere coherencia antes que verdad. Si dices, soy flojo, terminarás actuando como flojo para no traicionar tu relato interno. Si dices, no tengo disciplina, tu cuerpo encontrará 1000 formas de reforzarlo, porque una identidad declarada es una orden directa al subconsciente. Y aquí está la clave. Si de verdad quieres transformar tu vida, no basta con cambiar hábitos superficiales. Tienes que cambiar la raíz, tu manera de definirte. Tú no eres tus costumbres, tú no eres tus errores repetidos, tú eres lo que decides ser a partir de hoy. Cambiar no es negar tu historia, es reescribirla con valentía, es decir, así fui hasta ahora, pero no tengo que seguir siendo el mismo. No hace falta negar que te costó, que fallaste, que tropezaste. Eso es parte del camino, pero lo que no puedes permitir es seguir llamándote con etiquetas que te encierran, porque lo que repites cada día se fortalece. Si cada mañana te recuerdas lo que no quieres ser, seguirás alimentando esa versión débil. Necesitas hablarte distinto. Sustituir las frases automáticas por declaraciones que te marquen dirección. En vez de siempre he sido así, repite, hoy decido actuar diferente. En lugar de yo no soy disciplinado, afirma, estoy entrenando mi disciplina cada día. En vez de soy impulsivo, cambia por estoy aprendiendo a controlar mis emociones. No se trata de mentirte, se trata de darle una nueva orden a tu mente, de programarla hacia el futuro que quieres.
Y cuando sostienes esa programación con convicción, día tras día, empiezas a crear nuevas conductas. Porque lo que uno declara de forma consciente, con constancia, termina convirtiéndose en realidad. No permitas que lo que fuiste borre lo que puedes llegar a ser. No te quedes atrapado en una identidad que ya no te representa. Eres un hombre en construcción, con derecho a evolucionar, con libertad para cambiar tantas veces como sea necesario. No necesitas permiso de nadie, solo tu decisión. Y esa decisión puede empezar ahora mismo, con una frase firme: hoy elijo ser distinto. Porque esa declaración, repetida y vivida con acción, es suficiente para comenzar a derrumbar la narrativa que te ata y a escribir la historia de la persona que realmente quieres ser. El séptimo pensamiento que más sabotea tu éxito es uno de los más peligrosos porque se viste de sensatez y de prudencia, cuando en realidad es puro miedo disfrazado. No quiero volver a decepcionarme. Aparece después de haber puesto el corazón en algo que no salió, después de haber invertido tiempo, esfuerzo o ilusión en un sueño que terminó derrumbándose. Y como dolió, tu mente levantó un muro de defensa. Mejor no te ilusiones, mejor no esperes mucho, mejor no sueñes tan alto. Parece que te protege, pero en realidad te está apagando. Porque vivir sin esperanza, sin entusiasmo, sin un horizonte real, es vivir a medias. Este pensamiento convierte a los hombres en versiones tibias de sí mismos. En lugar de decir, voy a lograrlo, dicen, ya veremos qué pasa. En lugar de encenderse con un propósito, se esconden detrás de la apatía para no sentir la caída. Pero lo que no entienden es que, al mismo tiempo que evitan la caída, también están evitando el vuelo. Nadie puede avanzar con el freno puesto. Nadie puede construir un futuro grande desde el miedo al golpe. Y aquí está la verdad dura. Si no enfrentas ese temor a la decepción, vas a terminar encerrado en lo seguro, en lo pequeño, en lo predecible. Y lo predecible no transforma. Lo tibio no deja huella. Lo cómodo no cumple tu destino. Tienes que aceptar que viniste a este mundo a crecer, no a esconderte, a expandirte, no a protegerte. Y en ese camino sí, claro que habrá decepciones, habrá golpes, habrá momentos en los que falles. Pero también habrá victorias, aprendizajes y grandezas que solo conocerás si te atreves a confiar otra vez, aunque duela. Ningún hombre fuerte se formó esquivando heridas. Los hombres de carácter se construyeron atravesándolas, aprendiendo a levantarse con más sabiduría, con más firmeza y con más decisión que antes. Evitar la decepción no evita el dolor, lo único que crea es un vacío más grande, el de saber, en lo más profundo, que nunca lo intentaste de verdad, que te quedaste a medio camino por miedo a perder, y esa carga pesa mucho más que cualquier caída real. Hoy tienes que mirar ese pensamiento a los ojos, reconocerlo y soltarlo. Sí, tu mente quiere protegerte, pero lo que necesitas no es más protección. Lo que necesitas es coraje. Necesitas más compromiso con tu futuro que miedo a tu pasado. Hazte esta pregunta con valentía. ¿De verdad no puedo soportar la decepción? La respuesta es que sí puedes. Lo que no puedes soportar es quedarte estancado, vivir sin intentarlo, mirar atrás un día y saber que te traicionaste por no arriesgar. Porque al final, el hombre que se atreve, incluso si pierde, siempre gana. Gana experiencia, gana carácter, gana claridad. Y poco a poco se convierte en alguien al que ya no lo asusta el intento, porque sabe que él mismo es más grande que cualquier resultado. El octavo pensamiento que sabotea tu éxito es uno de los más engañosos, porque se viste de bondad, de justicia y hasta de amor, pero en realidad es una trampa silenciosa. Primero tengo que ayudar a todos los demás. Lo has pensado más de una vez. Cuando querías tomarte tiempo para avanzar en tus proyectos, pero la culpa te hizo ceder. Cuando tuviste un sueño personal, pero lo postergaste porque otros lo necesitaban más. Cuando te pusiste en segundo lugar tantas veces que terminaste olvidándote de ti. Y aunque parezca noble, la verdad es que no lo es. No hay grandeza en vaciarse para sostener a todos mientras te dejas a ti mismo en ruinas. Un hombre agotado no inspira, apenas sobrevive. Un hombre que se olvida de su propósito para cargar con los demás se convierte en una sombra que funciona, pero que ya no vive. Y lo triste es que el mundo está lleno de hombres así, buenos padres, buenos hermanos, buenos compañeros, pero que dejaron de ser buenos para sí mismos, que confundieron amor con sacrificio absoluto y en esa confusión perdieron su energía, su visión y su identidad. Tienes que comprenderlo. No puedes dar lo que no tienes. No puedes enseñar fortaleza si vives en debilidad. No puedes motivar a otros si tu vida es frustración. No puedes sostener a nadie si estás roto por dentro.
Priorizarte no es egoísmo, es estrategia, es inteligencia, es la base que te permite dar mejor. Porque cuando tú creces, inspiras a los demás a crecer. Cuando brillas, demuestras que ellos también pueden brillar. Cuando dices no con claridad, enseñas a respetar límites. Y cuando decides ponerte en primer lugar, no estás abandonando a nadie, te estás preparando para servir con más fuerza. El problema es que este pensamiento, primero todos los demás, se alimenta desde hace años. Te lo inculcaron la cultura, la familia, los entornos que glorifican al que se sacrifica hasta quedarse vacío. Y si no lo cuestionas, va a seguir robándote energía, tiempo y sueños. Te hará dar de más, ceder de más, mientras tus proyectos se marchitan en el fondo de un cajón. Hasta que un día te mires al espejo y te preguntes, ¿cuándo fue la última vez que elegí por mí? ¿Cuándo fue la última vez que fui mi propia prioridad? Y si no tienes respuesta, ahí sabrás que es momento de un corte radical. A partir de hoy, repítelo con firmeza. Solo ayudo mejor cuando estoy fuerte. Y para estar fuerte, tengo que elegirme. No todo el tiempo, no desde el egoísmo, pero sí con decisión, con conciencia. Porque tú también importas. Importa tu descanso, importa tu paz, importa tu proyecto, importa tu salud emocional. Y cuando lo aceptas sin culpa, empiezas a moverte diferente. Te levantas con más energía, pones límites con calma, das sin resentimiento y construyes con sentido. Recuerda esto con claridad. Quienes de verdad te aman no quieren verte apagado. No quieren verte roto. Te quieren completo, pleno, vivo. Así que no te sacrifiques al punto de traicionarte en nombre de la ayuda. El mayor acto de amor que puedes ofrecerle a los demás es convertirte en tu mejor versión. Y eso solo ocurre cuando dejas de postergarte, cuando eliges caminar hacia lo que te fortalece, aunque al inicio incomode, aunque al inicio duela. Porque después, cuando estés completo, podrás dar desde la abundancia y no desde la carencia. Y eso lo cambia absolutamente todo. El noveno pensamiento que sabotea tu éxito es uno de los más peligrosos porque se siente lógico, incluso honesto, pero en realidad es una trampa. Ya lo intenté y no funcionó. Dicha así, parece solo un hecho, una conclusión objetiva de lo que pasó, pero si la miras de cerca, no es un recuerdo, es un decreto. Es como firmar un contrato con el fracaso y decidir que tu pasado es la sentencia de tu futuro, y ahí es donde te estás saboteando sin darte cuenta. Tal vez diste todo en aquel intento, tal vez trabajaste horas, pusiste el cuerpo, el corazón y la fe. Quizás hasta hubo gente que se burló cuando caíste. Y sí, dolió. Nadie quiere repetir la sensación de fracasar. Nadie quiere volver a exponerse para que duela otra vez. Pero aquí está la verdad que cambia todo. Un intento que no resultó no es un final, es un peldaño, es parte del camino, te mostró lo que no funciona, lo que debes ajustar, lo que en ti todavía necesita crecer. El problema no es haber fallado, el problema es usar ese fallo como excusa para no volver a moverte, porque ahí no fue un paso, fue un entierro. No te castigues por lo que no salió, el fracaso no te define, lo que te define es si decides levantarte otra vez. El que se apaga no es el que falla, es el que deja de intentarlo. Y lo más cruel de todo es que ese pensamiento, ya lo intenté, empieza a sonar como protección, como un escudo contra el dolor, pero en realidad es una cárcel que también bloquea tu crecimiento. Porque ¿cómo vas a crecer si te niegas a volver a empezar? Hazte una pregunta incómoda. ¿Qué duele más, volver a intentar y caer de nuevo, o vivir con la duda eterna de lo que pudo haber sido? Porque los hombres fuertes fallan y vuelven a levantarse con más claridad. Los que se quiebran son los que convierten un error en excusa para no seguir. Tú eliges. ¿Serás el que transforma la caída en experiencia o el que convierte la experiencia en justificación? Dite esto con firmeza. Lo que no funcionó ayer no significa que no funcionará mañana, porque yo tampoco soy el mismo de ayer. Si aprendiste, si creciste, si te endureciste, entonces ahora tienes más herramientas, más precisión, más carácter. Y aunque vuelvas a fallar, ganarás sabiduría, ganarás resiliencia, ganarás temple. Y llegará un momento en que lo que importe ya no será cuántas veces lo intentaste, sino cuántas veces te negaste a rendirte. Los grandes resultados llegan a quienes no cierran el libro antes de tiempo. Y tú todavía tienes la pluma en la mano. ¿Vas a escribir un epitafio de renuncia o vas a escribir una página más?
una versión más fuerte, más completa, más auténtica de ti. Recuerda esto con claridad. Lo que no funcionó antes no fue un fracaso definitivo, fue solo un escalón. Y cada escalón, aunque arda, es parte de la escalera que te lleva directo a lo que siempre quisiste. El 10º pensamiento, y tal vez el más peligroso de todos, es ese que uno se dice en voz baja: así estoy bien. A primera vista suena a calma, a aceptación, pero la verdad es que muchas veces no es paz, es resignación. Es como decir: ya no quiero más, ya no espero más, con esto me alcanza. Y lo repite hasta convencerse, aunque por dentro sepa que no es cierto. Ese así estoy bien no es plenitud, es rendirse de manera elegante. Es acostumbrarse a una rutina que no lo llena, a un nivel de vida donde no duele, pero tampoco emociona. Y claro, lo entiendo. Llega un punto en el que uno se cansa de luchar, de intentar, de fallar. Llega un punto en el que lo único que quiere es descanso. Pero si ese descanso se vuelve un estilo de vida, lo que está haciendo es apagar lentamente la llama que lo mantenía vivo. El cerebro ama lo conocido, incluso aunque no le haga bien, prefiere lo predecible, aunque lo consuma por dentro.